altísima corrupción, niveles grotescos de corrupción, de inmoralidad, no se diga, libertinaje, todo tipo de inmoralidades, no solamente en lo que podría ser lo natural, sino también lo antinatural, como dice la Escritura, avaricia, todo el mundo yendo tras el dinero, el poder, las instituciones totalmente afectadas, totalmente penetradas por todo esto, por toda esta avaricia, por toda la corrupción. Y todo esto les estoy hablando de lo que se vivía en Éfeso, como lo hemos estado aprendiendo. Por supuesto, esta realidad, ¿me ayudan allá atrás, por favor? Allá atrás, miren, ni siquiera me escuchan. Allá atrás, por favor, si son tan amables. Gracias, ok, qué amables. Era la realidad que se vivía en Éfeso. Pero obviamente al describirles yo esto, estamos hablando exactamente de lo que vivimos aquí en nuestra realidad actual del 2021 en México, y estoy seguro que en Latinoamérica, y también en los países primermundistas. Todas estas características son las cosas que vemos día a día. De tal manera que tenemos una realidad de vida muy difícil que enfrentamos constantemente. Quiera Dios, y ahí sí con mucho sentido, quiera Dios que nunca ninguno de ustedes, ni yo, tenga que enfrentarse al sistema judicial de este país, por ejemplo. O sea, quiera Dios de verdad que nunca tengan que enfrentarse a un asunto de carácter legal, porque no sabemos cómo les puede ir. Sabemos que se compra la justicia, ¿no? El que tiene el dinero es quien va a salir inocente, y quien no tenga dinero puede salir muy mal parado. Y así, ¿verdad? Quieras no ser presa de algún fraude, que la necesidad económica o material que en algún momento pases no te haga caer en las garras de alguien que anda buscando como carroñero abusar de las necesidades de las personas. Entonces vivimos un mundo complicado. Los padres hoy están debatiéndose entre si van a enviar o no enviar a sus hijos al colegio. Por un lado ya hay muchas afectaciones a nivel emocional, pero por el otro lado está todo este tema de la pandemia y seguramente, como en muchos países, del mal manejo de la pandemia. Así que vamos sumando elementos que hacen de la vida una vida no solamente difícil, sino también peligrosa, como lo dijo la Escritura hace 2000 años por pluma de Pablo, que viviremos tiempos peligrosos. Y estar en manos de hombres amadores de sí mismos, como los gobernantes, pues no ayuda, no agrega, no suma en nada. Al contrario, resta para nosotros y suma para esta gran corrupción. En medio de un mundo así, en medio del mundo como el que enfrentaban los efesios, en medio del mundo como el que enfrentamos nosotros el día de hoy, Pablo escribió estas palabras en la carta que le dedicó a esos hombres, a esas mujeres, a esos jovencitos y a esos niños y niñas en Éfeso, diciendo ahí en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y vean esto, que nos bendijo. ¿Se acuerdan que Él ya nos había elegido? Él eligió hacernos. Y Él nos bendijo, por eso está en pasado, porque ya somos bendecidos.
Para que podamos ir entrando en el mensaje, les voy a pedir por favor que todos digan en voz alta: yo ya soy bendecido por Dios. Ahí no tienes que decir amén. Miren, amén quiere decir que así sea, ¿sí? Pero cuando ya hay un hecho consumado, no debes de decir amén, porque ese amén no va a agregar nada a algo que ya está consumado. Aquí dice que Dios ya te bendijo. ¿Qué le tendrías que decir? Puedes decir gracias, puedes decir gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso ya es un hecho. Entonces tenemos también que saber cuándo decir amén y cuándo decir otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, hay pastores que dicen amén en vez de ok. Entonces mejor yo digo ok, o bueno, ¿me están entendiendo o estoy explicándome? Para no abusar del amén. Porque puedo abusar del amén yo también. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, entonces, a ver, vamos a decirlo de otra manera. Díganlo allá en casa, por favor. Dios, pero díganlo con ganas. Dios ya me bendijo. Ahí está, ¿no? Gracias a Dios por eso. Ahora, vamos a ver cómo nos bendijo. Dice, con toda bendición, ¿qué? ¿Por qué no nos bendice con bendición material y económica? Qué triste, ¿verdad? ahorita vamos a ver que no. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy vamos a aprender esto. Hoy vamos a aprender qué es esta bendición o qué es toda esta bendición. ¿Y por qué dice que es una bendición espiritual? ¿Y por qué dice que es en los lugares celestiales? Entonces, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, no carnal. Nos prosperó, porque eso es lo que quiere decir la palabra bendecirnos. Nos prosperó con toda prosperidad espiritual o etérea. Eso es lo que significa espiritual. Y dice que en los lugares celestiales. La palabra que se utiliza ahí para celestiales es una palabra súper interesante. Pongan atención todos los científicos, todos los astrónomos, los físicos, todos los científicos pongan atención porque, y quien no sea científico también ponga atención. A ver, el niño que está ahí atrás, por favor, si me ayuda, gracias. Muy bien. Dice acá. La palabra es, no la van a repetir, no voy a hacer que se la repitan, es epouranios. Epouranios. Esta es una palabra compuesta, tiene dos palabras. Necesito toda su atención porque los voy a llevar paso a pasito para que descubramos esto, pero necesito toda su atención. La primera parte de esta palabra significa, yo les recomendaría que lo anotaran, significa una superimposición de tiempo, espacio y verdad. Hoy vamos a salir medio científicos de acá. O con lo que les vamos a ver ahorita, pueden dejar con el ojo cuadrado a algún científico, porque es verdad. Significa superimposición de tiempo, de espacio y de verdad en el cielo, literal. Eso significa la primera parte, ¿sí? Dice que es en un lugar celestial. Entonces, la primera parte es la superimposición. ¿Sí les queda claro eso? No, yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué es una superimposición o superposición? Que uno está encima de otro, como ocupando el mismo lugar, pero resulta que es la superimposición del tiempo, del espacio y de la verdad. Entonces, pongan el tiempo, el espacio y la verdad juntos, superpuestos, uno sobre el otro, ocupando el mismo espacio, por decir algo. Y esa superimposición tiene lugar en el cielo o en el lugar celeste o celestial.
Aunque no lo entiendan del todo, ¿quedó clara la explicación? Allá en casa espero que sí. Si alguien dice que no, lo esperamos acá en el chat. Ok. Entonces, tengan en mente eso, ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más. Por eso les pregunto si a todos les quedó claro lo que acabo de decir, aunque no se entienda del todo. ¿Sí quedó claro? Ahorita lo voy a desarrollar un poquito más. Ahora, aprendamos también que Dios es todopoderoso, que significa que tiene todo el poder, que no hay algo que Él no pueda hacer. Él es la fuente de todo poder, pero Él dispone de su poder para aquellos, o voy a decirlo de esta manera, dispone de manera especial, particular, de su poder para aquellos que trabajan o trabajamos para su reino. Les pregunto a todos los que están aquí sentados, al estar aquí sentados, ¿están trabajando para su reino? ¿Cómo es que están trabajando para su reino? ¿Cómo podrían decir que sí están trabajando para su reino? Se los voy a decir, se están capacitando, están aprendiendo. Si ustedes están aprendiendo y están capacitándose, entonces están trabajando para su reino. Pero si ustedes vienen a sentarse, ojo, a dormirse, miren, hay personas que han visto que luego yo le hago, ¡ey! O hago algo por el estilo, levanto la voz. En ese momento yo quiero ayudarle a una persona que tiene su cuaderno o su celular y te está yendo para adelante por el sueño. ¿Sí? Entonces quiero ayudarle para que no venga aquí a dormirse, sino que aprenda. Si tú estás aprendiendo, entonces estás trabajando para el reino. Pero eso quiere decir que lo que estás aprendiendo hoy es porque ya estás aprendiendo o ya quedó aprendido lo de la semana pasada y lo de la semana pasada y lo de la semana antepasada y lo de la semana, porque vamos en un crecimiento. ¿Me estoy explicando? Si tú estás aquí sentado y no aprendes porque ya en unos días se te va la enseñanza, entonces no estás trabajando para el reino. Nada más vienes a ocupar un lugar y no sirve de nada. Entonces ahora capacitarte es una parte, pero ¿qué vas a hacer con esa capacitación? Esa es la otra parte del trabajo para el reino. O sea, tú tienes que hacer algo con cada enseñanza que Dios te da. Tú tienes que hacer algo con cada enseñanza que Dios te da. Ok, puede ser un sí o ahí sí vendría un amén, lo voy a hacer. Ok, ahí sí reafirmas tú, lo voy a hacer. Entonces, tú recibes la enseñanza y ahora tienes que hacer algo con esa capacitación, con esa enseñanza que Dios te da. Cuando hacemos eso, Dios dispone de manera especial y particular de su poder para los que trabajan en su reino. ¿Está claro? Hechos 19:11. Sí. Sí, la palabra epouranios, me están preguntando si está en el versículo de Efesios, son las dos palabras que dice lugares celestiales, ese es epouranios, que se traduce aquí en la Reina Valera con estas dos palabras. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Entonces, Hechos 19:11. Tengan en mente que Dios dispone de su poder de manera particular a aquellos que trabajan en el reino. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, del cuerpo de los enfermos, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Entonces, mira, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba trabajando para el reino y entonces Dios disponía de un poder particular para la persona que trabaja para el reino.
Pablo estaba en una región completamente idólatra, como Efesios, como ya lo aprendimos. Pero él estaba hablando de Jesucristo, les hablaba, y entonces, porque les hablaba de Jesucristo, Dios disponía de un poder particular para cubrir las necesidades de las personas, ya sea necesidad física por enfermedad o ya sea por opresión emocional y espiritual por parte de las fuerzas demoníacas. ¿Lo vemos? Ok, ahora, amigos, cuando tú le hables a una persona de Cristo, aquí viene la capacitación. Habla, vea su necesidad, ubica su necesidad. Y pídele a esa persona orar por esa necesidad. ¿Puedes hacer eso? Te lo voy a decir otra vez. Cuando tú le hables a una persona de Cristo, déjame irme un poquito antes. Pues les voy a pedir por favor allá en casa y aquí que levanten la mano todas las personas que conozcan a alguien que no conoce a Jesucristo. ¿Lo ven? Esta semana, ¿lo podemos hacer? Ya saben lo que voy a decir. Ve con esas personas, ubica su necesidad y pídeles orar por su necesidad. ¿Qué estoy diciéndote? Deja que el poder de Dios actúe como actuó con Pablo a través de ti para cubrir la necesidad de esas personas. Créele a Dios que te va a usar a ti para poder llevar esa bendición y que esas personas puedan conocer de Cristo. ¿Lo podemos hacer o no? Porque Dios respalda, porque Dios dispone de su poder, de todo su poder, de manera particular para aquellas personas que trabajamos para el reino. Ahora, ¿qué relación? ¿Lo vamos a hacer o no? A ver, otra vez, ¿lo vamos a hacer o no? Ahora, ¿qué relación había entre esos paños, entre esos trapos, esos harapos de las personas con necesidad y la sanidad física y la sanidad espiritual? A ver, los científicos, a ver, mi querido Alex, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo podemos explicar, mi querido Felipe? A ver, doctor Guerra, ¿cómo explicamos la relación entre un trapo, una parte, una prenda de un enfermo que se la llevaban a Pablo? Ni siquiera llevaban al enfermo, sino que le llevaban la prenda, el pañal, lo que fuera, y Pablo tocaba esa prenda o hacía algo con esa prenda, y entonces la persona ya sanaba de la enfermedad, o si tenía algún tipo de opresión espiritual o emocional, se iba y llegaba a la paz de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? ¿Lo podemos explicar? Vamos a tratar, más o menos. A ver, ¿tienes algo ahí que nos puedas decir en 3 segundos, en 5 segundos? Dice, no. Bueno, ok, vamos a tratar ahorita de ver algo. Vamos a ver un evento desafortunado que nos va a enseñar sobre la realidad espiritual. Amigos, ustedes los que están aquí presentes y muchos de los que están en sus casas creen en Dios, pero todavía desconocemos mucho de la realidad espiritual que está alrededor nuestro. Necesitamos conocer de la realidad espiritual y hoy vamos a entender por qué. Además de todo lo que ya dije al principio, Éfeso también era el centro religioso y espiritual de aquel entonces. Ya se los había dicho. Y sucedió esto, Hechos 19:13. Dice que andaban por ahí algunos judíos exorcistas. Fíjense, eran judíos, pero ¿se acuerdan de la palabra sincretismo? O sea, ellos traían revuelto todo, ellos revolvían todo. No crean que todos los judíos son así ortodoxos y que no. O sea, ellos le revolvían de todo, de la brujería, de la hechicería,
así como de la Torá y de la interpretación de la Torá, todo eso. Entonces, dice que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. ¿Por qué? Porque como vemos, veían a Pablo hacer eso y dijeron, si Pablo puede, nosotros también. Y entonces estos exorcistas ambulantes les decían a los que estaban oprimidos o a los enfermos, en el nombre de Jesús, fíjate, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Fíjense nada más, O sea, cómo estaba de revuelto esa cosa. El jefe de los sacerdotes tenía hijos que andaban exorcizando y andaban ahí en brujería, en hechicería y en quién sabe cuántas cosas. Y entonces, vean lo que sucede, versículo 15. Pero el espíritu maligno les respondió. Un ser espiritual les habló y dijo, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes no tengo ni idea. ¿Quiénes son ustedes? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo, ni siquiera se salió el espíritu, se arrojó sobre ellos, 1 contra 7, y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Entonces, cuidado con meterse con el entorno espiritual. Sí que. Vamos a ver. Entonces, acabamos de leer que los milagros que Dios hacía por medio de Pablo eran extraordinarios y entonces empezaron a ser conocidos por todos, entre ellos estos 7 hijos de Esceva. Ellos creyeron que utilizar la frase en el nombre de Jesús era como un conjuro de magia, que si lo repites, sucede algo. Ya nos estamos dando cuenta que con Dios no hay conjuros y que cuando Jesucristo nos enseñó a orar y pedir en el nombre de Jesús, en su nombre, no se trata de una repetición vacía, sino que tiene un sentido mucho más profundo. ¿Cuál es ese sentido profundo? Ahorita lo vamos a ver. Lo interesante de este texto, bueno, todo es interesante, pero algo muy interesante es que el Espíritu les habla. Y más interesante es lo que el Espíritu les dice. Les dice, yo sé quién es Jesús. Ojo con esto, por favor. Yo sé quién es Jesús. Sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Aquí saldría la pregunta, ¿será que los espíritus demoníacos saben quién eres tú? ¿Cómo saberlo? Ok, ya les acabo de decir que estos 7 hijos eran parte de esa mezcolanza religiosoide, con brujería, con hechicería, con todo tipo de actividad espiritualoide. Religión con espiritualidad barata, oculta. Estaban involucrados con todo este tipo de prácticas. En otras palabras, servían a los demonios. Porque estaban metidos en todas esas prácticas ocultistas. ¿Me estoy explicando? Estaban metidos, ellos servían a los demonios. Y si servían a los demonios, ¿cómo es que no los conocían? Pero sí conocían a Pablo. ¿Están acá? Una respuesta posible, claro. Alguien de ustedes podría decir, ¿cómo no van a saber esos demonios quién era Pablo si andaba públicamente expulsando a los demonios? Muy bien, pero mira el contexto. Estos demonios primero mencionan a Jesús. Dicen, conocemos quién es Jesús. ¿Jesús estaba físicamente ahí? No. Pero ahí podemos ver cómo Jesús está vivo. Porque ellos conocen a Jesús. Conocen a Jesús. Ajá.
Y entonces luego dicen, y también sabemos quién es Pablo. Pero no lo dicen porque veían a Pablo físicamente nada más. ¿Están acá? Sino lo conocían espiritualmente. Ajá. No lo conocían porque veían que expulsaba a otros demonios, sino porque lo veían en una dimensión no física. ¿En dónde nos bendijo Dios? En los lugares celestiales. Entonces hay un entorno espiritual en el que Pablo se relacionaba con Dios, con Jesucristo, y entonces Jesucristo sabía quién era Pablo, conocía a Pablo, no porque Dios conozca a todo el mundo, sino porque Pablo iba a relacionarse con Dios en ese entorno espiritual, y tenía, ¿cómo se relacionaba con él? Pues precisamente por medio de una relación espiritual con Dios. Entonces Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo sabían quién era Pablo, porque Pablo venía y se metía en ese entorno espiritual, y en ese entorno espiritual los demonios también lo veían y decían, mira, ahí está Jesucristo y ahí está ese que se llama Pablo relacionándose con su Padre, con su Dios. ¿Estamos entendiendo? Ay, ¿por qué responden así? ¿No están entendiendo? Los demonios sabían quién era Pablo porque sabían que se relacionaba espiritualmente con Jesucristo y sabían que Jesucristo lo conocía y por eso Jesucristo lo respaldaba. Abres la puerta a ese entorno espiritual, o mejor se los voy a preguntar, ¿cómo abres la puerta a ese entorno espiritual? Abres la puerta a ese entorno espiritual cuando cierras la puerta de tu habitación. Cierras la puerta de tu habitación, no para dormir, no para ver Netflix. Cierras la puerta de tu habitación y abres la puerta del entorno espiritual. A ver, ¿están despiertos o no? Bueno, les voy a tratar de explicar algo lo mejor posible. Nosotros nos movemos en una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? La tercera dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Y la ciencia ha hablado desde hace más de un siglo, imagínense por favor. Ha hablado de una cuarta dimensión. Para la física, por ejemplo, la cuarta dimensión dice que sería el tiempo. Eso desde un enfoque de la ciencia. El tiempo que es relativo. Pero si nosotros recordamos lo que Pablo escribió, él dice que Dios nos bendijo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Quiero decirles, iglesia, hermoso, y todos los que nos están oyendo, que este es un tema serio, tratado de manera seria por científicos, también muy serios, que han intentado estudiar y explicar esto. Se reconoce, la ciencia reconoce no solamente que hay una cuarta dimensión. Al día de hoy, la ciencia dice que podría haber hasta 11 dimensiones. Se habla de esto. Es una dimensión que hasta ahora están buscando comprobar su existencia por medio de herramientas científicas, por medio de los sentidos, pero no lo han logrado.
dan por hecho que está ahí esta cuarta dimensión, ya no se diga las otras 7, pero por lo menos la cuarta dimensión. Hay un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson, y él comentó, fíjense qué bonito es esto, que la película Monsters, Inc., ¿la han visto? Todos los papás sí, ¿verdad? Que la película Monsters, Inc. es la película que mejor define el tema de la cuarta dimensión, por las puertas. ¿Se acuerdan? Toda la película se basa en las puertas, donde parece que no te llevan a ningún lado, que es una puerta X, y entonces le ponían la puerta al monstruo, la abría, ¿y a dónde entraba? Al cuarto de un niño, ¿no? Esa es una forma muy padre de explicar la cuarta dimensión, y es muy interesante que un astrofísico lo trate de explicar de esta manera y con puertas, con el tema de las puertas. Entonces, miren, ¿por qué estamos nosotros en la tercera dimensión? Porque hay dos antes. ¿Cuál es la dimensión, las dos dimensiones anteriores? La primera dimensión es como esto, como una línea, ¿no? Donde en esa dimensión solamente hay atrás y adelante. ¿Lo ven? Ok. Después la segunda dimensión es una dimensión donde hay atrás, adelante, a la izquierda y a la derecha. Esa sería la segunda dimensión. La tercera dimensión es donde nosotros estamos, porque hay adelante, hay atrás, hay a la izquierda, hay a la derecha, pero también hay arriba y abajo. Entonces, miren, lo que dicen los científicos es esto. Si este cuatito, si este monito quisiera conocer la tercera dimensión, no va a poder, no puede, porque para él solo hay adelante y atrás, si acaso izquierda y derecha. Entonces no conoce la tercera dimensión. ¿Cómo se la explicarías tú? La tercera dimensión sería algo así, miren, porque la tercera dimensión es la del volumen. Pero ¿qué pasaría si este cuatito, si este monito, fulanito, como le quieran decir, camina hacia adelante? ¿A dónde va a llegar? Si esto estuviera así, dobladito, y camina hacia adelante, ¿a dónde va a llegar? Al mismo lugar. No va a entender que hubo volumen. Para esta persona va a ser, para este cuatito va a ser llegar al mismo punto. ¿Me estoy explicando? Porque solamente se puede mover en la segunda dimensión. Sería muy difícil para nosotros explicarle la tercera dimensión a este cuatito. ¿Saben cuál es la forma que los científicos explican la tercera dimensión a un ser de la segunda dimensión? Con la sombra que produce un objeto de tercera dimensión. Si nosotros, por ejemplo, ahí tenemos globos, que son como esferas. Si nosotros ponemos una esfera y la ponemos a contraluz y proyecta su sombra, ¿qué sombra proyecta una esfera? Un círculo. ¿Un círculo está en la segunda o en la tercera dimensión? En la segunda, porque lo tendríamos que dibujar aquí. La esfera tiene volumen. La sombra de la esfera en la segunda dimensión sería un círculo. Y esa es la forma más cercana de poder explicar la tercera dimensión a alguien que viviera en la segunda. Esa sería la única forma de poder explicar a una persona que vive en la tercera dimensión cómo sería la cuarta dimensión. Hasta ahí llegan los científicos. ¿Qué figura? O sea, el cubo para nosotros es sombra de otra figura. La esfera para nosotros es sombra de otra figura que está en la cuarta dimensión.
No alcanzamos a llegar hasta allá, ¿verdad? Porque no hemos vivido en la cuarta dimensión hasta ahora. No les veo sus caritas, pero me imagino que tienen cara de asombro. Y hay una puerta para entrar a la cuarta dimensión. Les voy a decir cómo se vería un cubo o cuál sería la sombra del cubo en la cuarta dimensión. ¿Lo podrías poner, por favor, equipo técnico? Precioso. Digo, querido equipo técnico. ¿Lo alcanzan a ver? Eso se le llama el hipercubo. Y miren hacia dónde. Vean lo siguiente, cómo está como superpuesto. ¿Ya vieron? Se mueve y entonces de pronto no sabes dónde es la sombra de cuál. ¿Ya viste? Pero resulta que es muy interesante que los científicos pusieron la sombra del cubo hacia adentro. ¿Cuál sería para nosotros esta cuarta dimensión? Precisamente el entorno espiritual, las regiones celestes, donde se mueve lo espiritual y ahí de pronto vemos cosas, sombras acá de lo que sucede en el mundo espiritual. Si en la película de Pixar los monstruos abrían una puerta y entraban a otro lugar, para nosotros, ¿cuál sería esa puerta? Ya lo dijeron hace rato. La oración. Mateo 6 dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y abre la otra. No tienen una idea de lo que se están perdiendo si todavía no oran. Pero deben de tener la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros entramos abrimos esa puerta, estamos entrando literalmente a una dimensión que no es la nuestra, no es la tercera, es la dimensión espiritual. Y yo no sé si sea nada más la cuarta, o haya quinta, o haya sexta, ¿hasta dónde? Pero de que entramos a otra dimensión, estamos entrando a otra dimensión. Vean por favor el acceso que nos da Dios a través de algo tan sencillo y tan despreciado como es la oración. Sí. Los demonios preguntan, ¿los demonios ya conocían a Jesús antes de la creación o solo cuando estuvo en la tierra? Bueno, conocieron al hombre Jesús hasta que nació, pero al Rey Jesucristo ya lo conocían desde que fueron creados los ángeles, desde ese momento, así, tal cual. Gracias por la pregunta. ¿Cuál sería la cuarta dimensión? El mundo espiritual. Y alguien podría decir, alguien que estuviera interesado en el mensaje, diría, pastor, pero yo cuando cierro la puerta de mi habitación sigo en el mundo material, me siguen doliendo las rodillas cuando me arrodillo. Sí, pero ve el cubo, ve el hipercubo. Los lugares celestiales son una superimposición de tiempo, de espacio. O sea, hay un tiempo espiritual, hay un espacio espiritual, pero cimentado en la verdad. Eso es lo que quiere decir lugares celestiales. Es la superimposición de eso en el entorno material, pero con estas características del entorno espiritual. Siguiendo con la respuesta a la pregunta que hicieron ahorita, los demonios conocían a Pablo porque Pablo era famoso en la dimensión espiritual. Pregúntate, ¿te conocerán los demonios? Eso te dará una pista si te conoce Jesucristo. Dejar de ser famoso aquí, pero no dejar de ser famoso en el entorno espiritual. Y no me refiero a una fama de aplausos, de galardones, sino que digan, mira, ahí viene otra vez esta persona que constantemente viene a buscar al Padre.
No, ¿verdad? Como que no le estoy hablando muy en chino, ¿verdad? Acabamos el mensaje mejor. Es que los veo como que, a ver, honestamente, ¿no estamos captando? ¿O están muy cansados? ¿Están muy somnolientos? A los demonios no les importas un rábano cuando vives para ti. Cuando vives para darte comodidad, seguridad. Cuando vives tu vida para ti, metido siempre en las cosas materiales. Cuando un demonio ve a una persona que no le importa en lo absoluto Dios, ¿y a qué me refiero con que un demonio vea que a una persona no le importa Dios? Es que no va a esa puerta, la abre, se mete al entorno espiritual y busca a Dios constantemente. Cuando una persona no hace eso, los demonios no le ponen atención porque no es para nada relevante esa persona en el entorno espiritual. Los demonios pueden seguir haciendo lo que se les da la gana en el mundo, en esa persona, en ese matrimonio, en esa familia, y esa persona no les va a ofrecer ninguna resistencia, no les va a ofrecer ninguna sombra, no va a entorpecer para nada su obra maligna. No le importa en lo absoluto una persona que no entra en esa dimensión espiritual y que siempre está en su dimensión, en su tercera dimensión. Pero cuando empieza una persona a orar, cuando realmente entra a esa región espiritual y empieza a buscar al Padre y empieza a buscar a Dios, esa persona empieza a ser notada en el entorno espiritual. Se alertan los demonios, se alertan y dicen: mira, ahí viene otro, ahí viene otra. ¿Y sabes qué? No les importa la edad, no les importa cuánto dinero tengas o cuánto conocimiento tengas. Lo que les importa es que empieza a buscar esa persona al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es la fuente de todo poder. Y entonces se asustan los demonios y dicen: hay que hacer algo. Porque si no, esa persona va a tener conocimiento de lo espiritual, se va a ir entendiendo todo lo que pasa en el entorno espiritual, se va a ir desprendiendo cada vez más del entorno material, se va a dar cuenta que lo material se gana en lo espiritual, se va a dar cuenta que la salud se gana en lo espiritual, se va a dar cuenta que la libertad, la paz se gana en lo espiritual, y entonces sí, esa persona nos va a aplastar a nosotros. Por eso es que tiene que haber una total renuncia a lo espiritual maligno que no provenga de Dios. Renuncia total. Porque si no hay una renuncia total, entonces tú vas a seguir sirviendo a los demonios, aunque ellos te desconozcan por completo. Hechos capítulo 19, versículo 17. Perdónenme ustedes. Voy a tratar de retirarme el micrófono. Alguien me dice: ¿qué gritón eres? Discúlpenme, yo no puedo hablar estas cosas como algún gobernante que ustedes conozcan. ¿Ya se enredó? Ok. Hechos 19, 17 dice: esto lo supieron todos los habitantes. ¿Qué? La paliza que le metieron los demonios a esos 7 hijos de Seba, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor. ¿Por qué? Porque se les abrió la dimensión espiritual
Y dijeron, esto es cierto. Pero también, ojo, magnificaron al nombre del Señor Jesús. Ve a buscar a esa persona, ubica su necesidad, cree que Dios te va a usar en esta semana, ora por ella y vas a ver el poder de Dios en su vida. Y entonces hay más probabilidades de que esa persona glorifique y magnifique el nombre del Señor Jesucristo. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la ouija, que el chinito de aquí, de la muñeca, que el cuarzo que tienen ahí en su casa, que el angelito que colgaron, que no sé qué, se dieron cuenta que no eran adornos. Se dieron cuenta que todo eso tenía algo espiritual, porque vieron la realidad espiritual. Dice, de igual manera, ojo con esto, muchos de los que practicaban la magia, no solo los que iban a buscar a los brujos de los que practicaban la magia, llevaron sus libros. Estamos hablando de su fuente de trabajo, amigos. Estamos hablando de la inversión de su fuente de trabajo, sus libros, y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. A ver quién me saca la cuenta de cuánto es eso actualmente. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose. ¿Cómo? Ahora di, por favor, levanta tus manos. No, bueno, pero levanta. Allá en casa, digan, Señor, yo quiero que esa fuerza, que tu poder fluya a través de mí para bendición y salvación de los que no te conocen. Que así sea. Que te use Dios. ¿Le crees o no que te puede usar? ¿Tú qué vas a poder hacer con esos demonios? Nada. Tú nada. Pero si entras a esa dimensión espiritual y Jesucristo te conoce, ellos te van a conocer. Y no te van a conocer para decir, ay, míralo, mírala, vamos a agarrar, vamos a vengarnos. No te van a conocer de esa manera. Te van a decir, no puede ser, ahí viene la que está constantemente de rodillas. Ahí viene ese hombre que tiene fe en Cristo porque está siempre en esa dimensión espiritual. ¡Córrele! Así es como te van a conocer los demonios. Ahí que tendrían que haber dicho, no puede ser. No, ¿cuál amén? Se les fue, exacto. No le dan la gloria. Bueno, no le den la gloria. Esto que acabamos de leer establecieron acciones radicales, no en proceso. De pronto todos trajeron todos estos elementos, implementos demoníacos. Cuando yo conocí a Cristo, bueno, antes de conocer a Cristo, yo tenía un ídolo musical, una banda de rock llamada The Cure, con su cantante, ¿cómo se dice? Su solista, el líder de la banda, se llama Robert Smith. Hoy sigue vivo, parece más a la tía Roberta, porque sigue con greña larga y ya está medio panzoncito y medio viejito, pero sigue vivo. Literalmente eran mis ídolos, literalmente. A mí yo no sé cómo no me daba pena hacer el ridículo en la casa. Me peinaba como ellos, yo creo que por eso se me fue cayendo poco a poco el pelo. No me lo van a creer, pero a mí el pelo me llegaba hasta acá, de aquí del frente me llegaba hasta acá. Ajá. El cuate se pintaba los labios, se pintaba la cara, los ojos, yo me pintaba como él. Tenía sus discos, tenía sus libros, tenía sus letras, tenía todo, tenía ropa con sus logos. Conocí a Cristo.
Y yo sé que si alguien lo está escuchando, alguien que no conozca a Cristo, esto le va a parecer raro, pero quiero que vean lo que estamos viendo acá en la Biblia. Y yo no conocía la Biblia. Yo no la había leído. Yo tendría 2 meses, 3 meses. Y déjenme platicarles que un día, porque yo me aventaba mis sesiones de concierto en la casa, no solo escuchando los discos, sino interpretando los discos. Yo me paraba frente al espejo a hacer lo que hacía Robert Smith, a cantar como él cantaba, a un grado superlativo de idolatría, de que cómo eran mis ídolos estos. Y un día yo quise hacer lo mismo. Un día llegué y dije, voy a poner un disco. Y algo pasó, algo se rompió. Hoy les puedo decir que lo que se rompió fue que había un vínculo espiritual y ese vínculo espiritual se rompió. Y entonces, ¿saben qué es lo que hice? Agarré todas las cosas, todos los discos, todas las curiosidades que tenía, que valían muchísimo. Agarré la ropa, agarré los cassettes, todavía había cassettes, agarré los libros, los cuadernos que tenía de todo esto, lo agarré, lo metí en una bolsa de la basura y lo puse en la basura. Haciendo eso, ya que lo puse allá en la basura, yo no me quedé tranquilo. Algo en mi espíritu todavía no estaba en paz. Y entonces, así literalmente escuché, ve y rómpelo. ¿Por qué eso lo tiras a la basura y lo va a agarrar cualquiera? Fui por él a la basura, lo agarré y empecé a romper cada LP, empecé a sacar las cintas de los cassettes, empecé a cortar los libros, la ropa con tijeras. Y cuando yo estaba haciendo eso, me empezó una temblorina que yo no sabía por qué estaba pasando, pero empecé a poner muy ansioso. Y rompí todo. En aquel entonces, unos amigos de la iglesia, yo tenía muy poquito, 2, 3 meses de ir a la iglesia, me invitaron a una reunión de jóvenes. Ojo, reunión de jóvenes. Ojo, pastores de jóvenes. Y ese día que fuimos un sábado a la reunión de jóvenes, los líderes que estaban al frente dijeron, ahora sí, abran espacio. Era un auditorio como para 3,000 personas. Y empezaron a traer los jóvenes discos, cassettes, ropa, todo lo que yo había hecho el fin de semana anterior, y lo pusieron ahí enfrente. ¿Saben qué iban a hacer? Lo iban a romper. El sábado anterior, en ese grupo de jóvenes, habían hecho el llamado para que se deshicieran de todas esas cosas. Yo no sabía. Y el Espíritu de Dios me guió a hacerlo. Algo que estamos viendo acá. Rompí todo vínculo, porque yo tenía un vínculo serio con eso. Mis queridos alabanceros, por favor, alabadores, salmistas, se los ruego. O sea, yo luego les digo acá de broma, pero por favor, ustedes saben que la música es poderosa. Y tal vez haya aquí personas que tengan que hacer lo mismo que yo hice y sacar toda su música y destruirla. Y sacar todo objeto que hay en su casa que establezca un vínculo espiritual que no les permita seguir creciendo y desarrollándose. Estamos empezando a aprender de lo espiritual, o tenemos que aprender más de lo espiritual, pero entendamos que hay cosas que les detienen a ustedes porque tienen su origen en lo espiritual, que ustedes no pueden crecer en el Señor porque todavía hay un vínculo con lo espiritual. La música puede ser algo muy fuerte que los tenga amarrados a ustedes. El alcohol, alguna otra sustancia, algún otro objeto. Échale ojo, por favor. Lo que vemos aquí es una acción radical que estableció una posición radical. Quiero que me lo entiendan. Vivían en ese entorno espiritual y llegaron y públicamente dijeron, los mismos brujos dijeron, no vamos a practicar más la brujería, no vamos a usar más de esto.
estaban renunciando por completo a ello, a todo eso, y ponían su vida y su futuro en manos de Jesucristo. Por eso es que estar en Cristo, entiéndanlo, es estar contra los demonios. A ver, acá. Estar en Cristo es estar contra los demonios. Y estar con los demonios es estar en contra de Cristo. Y no hay posición intermedia, amigo. Si tú buscas la posición intermedia va a ser peor. Pero Dios no nos dejó desarmados en esta situación. Ahora piensa rápidamente, por favor, todo lo que vivimos alrededor. Ahora agrégale la gran batalla espiritual que está ahí presente todos los días. ¿Cómo enfrentar esto? Si somos hijos, digan conmigo, si somos hijos, más fuerte, si somos hijos, somos soldados del ejército de Dios. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? A ver, no nada más lo repitas así. Si somos hijos, somos soldados del ejército de Dios. ¿Por qué crees que somos soldados del ejército de Dios? ¿Por qué? No, un soldado no sirve. ¿Qué hace un soldado? ¿Qué? Entonces, el que es hijo, definición, es soldado. ¿Por qué? ¿Por qué si somos hijos somos soldados? ¿Por qué? ¿Y por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Perdonen, es que con el cubreboca no lo oigo, entonces tienen que decirlo más fuerte. Sí, porque hay ¿qué? Porque hay una batalla. Hay una batalla, la quieras librar o no, hay una batalla. Y la estamos enfrentando todos los días. Tú estás siendo objeto del ataque, de la batalla que está ahí afuera. Hay un mundo compuesto por cientos o miles de estrategias destinadas a destruirte y a matarte. Hay muchísimos enemigos allá afuera. Y los enemigos, tenemos que aprender que los enemigos están allá afuera, no dentro de la familia espiritual. ¿Escuchaste lo que dije? Pero el diablo quiere que creas que tus enemigos están dentro de tu familia, en medio de nosotros. Sí. Cualquier cosa que ocupe, están preguntando si ese vínculo espiritual puede ser con cualquier otra cosa, como por ejemplo con un deporte. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, vas a tener un vínculo espiritual con eso. Cualquier cosa, sea tangible o intangible. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está claro esa respuesta? ¿Sí o no? Ok, ayúdenme por favor para saber, espero que sí esté allá. Entonces, los enemigos están afuera, pero el diablo va a querer hacerte creer que están dentro de tu familia. Por eso es que solamente unidos vamos a ser capaces de resistir las acechanzas del sistema llamado bestia, de la maldad, del diablo y de todos los sistemas mentirosos. Vean por favor, ahora entendamos mejor Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor. ¿Alguien ya se cansó hoy aquí? Qué bueno, porque estamos aquí para fortalecernos, no para debilitarnos. Entonces, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, les voy a preguntar, ¿dónde está el Señor y el poder de su fuerza? ¿En dónde? En la región espiritual, en las regiones celestes, en esa dimensión hasta ahora desconocida incluso por la ciencia, que es una sombra de la tercera dimensión. Más bien, en la tercera dimensión vemos una sombra de lo que sucede en el entorno espiritual, pero que Dios nos da acceso por medio de Jesucristo, por medio de la oración. En el nombre de Jesús,
es el acceso a la fuente de poder, para que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces hay una guerra, pero Dios nos da poder y nos dio una armadura. Y no es humana, es espiritual. ¿Para qué? Para que puedas venir a la iglesia, escuchar el mensaje y no dormirte. Amén. ¿Para qué? Para que puedas poner atención a lo que dice el pastor. No, ¿para qué? Para que puedan, muy bien Amelia, hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no se da en la tercera dimensión. Nuestra lucha no es contra los seres de la tercera dimensión. Nuestra lucha no es contra los que vivimos en la tercera dimensión, sino contra principados, contra seres que son autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas. Tinieblas es una forma de hablar de esa dimensión espiritual, o sea, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, cuarta, quinta o las dimensiones que haya. Por lo demás, ojo con esto, ese por lo demás significa que Pablo viene diciendo algo. Desde el capítulo 5, Pablo viene hablando de la unidad. ¿Y sabes para él cuál es esa unidad? En el capítulo 5, la unidad del matrimonio. Capítulo 5 es cuando dice, maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y dice, esposas sujétense a sus esposos, como la iglesia. Desde el capítulo 5 dedica todo un espacio para hablar de la unidad en el matrimonio. ¿Tú crees que el enemigo está adentro? Porque eso es lo que el diablo con sus mentiras te ha hecho creer. Que tu esposa es el enemigo, que tu esposo es el enemigo. Y después sigue con los hijos. Les hace creer a los padres que sus hijos son sus enemigos. Les hace creer a los hijos que sus padres son el enemigo. Porque Él quiere convencerte de que el enemigo está dentro de tu casa, dentro de tu familia. Y por eso quiere convencerte de que el enemigo es el que está aquí adentro, dentro de la familia de Dios. Quiere convencerte que el pastor es tu enemigo. Por eso me odias. Por eso de pronto no me aguantas. Porque está el diablo ahí diciéndote, mira, ese viene en contra de tus anhelos, viene en contra de tus deseos. Nada más se la pasa regañándote, nada más se la pasa diciéndote que te despiertes. ¿Por qué no te deja dormir mientras está predicando, caramba? ¿Quién da gloria a Dios por eso? ¿Se dan cuenta? Quiere hacerles creer que el hermano, que la hermana, que fulano y que fulana son tus enemigos. Pero él viene hablando de la unidad del matrimonio y después en el capítulo 6 habla incluso de la unidad que debe de haber en tu trabajo, en tu negocio, con tu jefe o con tus empleados. Tiene que haber unidad en tu familia, entre los padres y los hijos. Y luego dice, hay una armadura disponible para ti, que Dios la quiere, que se requiere, en los lugares celestiales. Sacúdanse por favor un momentito. Ya voy a acabar, ya voy a aterrizar, pero los necesito a todos acá. La armadura es parte. ¿Te acuerdas cómo dice 1.3, Efesios 1.3? Dios nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Bueno, la armadura es parte de esas bendiciones con las que Dios ya nos bendijo. A ver, imagínate por favor que yo te digo, te doy
una tarjeta de regalo. A ver, vamos me voy a ver espléndido. A Sergio y a Diego, a los dos, les voy a dar una tarjeta de regalo para 3 trajes Hermenegildo Seña. Se las doy. ¿Qué hacen mis queridos Diego y Sergio? No. Después de desmayarse, ¿qué hacen? O sea, a ver, les pregunto, ¿guardarían esa tarjeta y se olvidarían de ella? ¿Qué harían? Bueno, a Diego creo que no le gustan los trajes, entonces voy con alguien más. ¿No te gustan? No escucho, perdón. Pero me explico el ejemplo. No irían. O sea, cada traje ahí cuesta como 20,000 o 25,000 o 30,000 pesos y les estoy regalando 3 a su medida, ¿no? O lo que ustedes quieran. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Parte de esa bendición es una armadura que es de Él para ti, para que puedas hacer frente a la vida diaria, a todos los embates de la corrupción, de la inmoralidad, de todo lo que el diablo está haciendo contra ti en el mundo. Dios ha dispuesto esa armadura. ¿Por qué? Porque uno de los regalos que señala Dios es una armadura. Ya me lo dijeron, pero quiero que me lo digan otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué una armadura? Porque estamos en guerra. Ahora vamos a ver rápidamente esta armadura. Ya me voy a acabar. Vamos a verlo rápidamente. Efesios 6:13. ¿Sí me estás entendiendo que hay una armadura para ti? Ahora, vamos a ver cómo la usamos rápidamente. Dice, por esta causa, dice ahí, tomen la armadura ¿de quién? O sea, ¿esa armadura es espiritual o es carnal? A ver otra vez, ¿esa armadura es espiritual o es carnal? Espiritual, porque es de Dios. Para que puedan resistir el día que enfrentas todos los días. Esto es para tu vida diaria. Cáptamelo, por favor. Y después de haber logrado todo, fíjate, los días malos no te impiden de lograr, de cumplir las metas, los propósitos, los objetivos. Una vez que hayas logrado los objetivos, los que tienes, no quedes así todo tirado, ahí todo abollado, sino que estés firme. Entonces dice, permanezcan pues firmes, ceñidos. Ahí viene el primer elemento de la armadura. Ceñidos los lomos, ceñidos con el cinturón de... Entonces, es espiritual esto. ¿Cómo te pones el cinto de la verdad? ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Cómo te pones el cinto de la verdad? La verdad, ¿qué es la verdad? La palabra. ¿Cómo te lo pones? Estudiando la palabra. En las regiones celestes. Tú puedes leer la palabra en la tercera dimensión, no le vas a entender, te vas a quedar dormido. Llévate la palabra a la dimensión espiritual. ¿Cómo? Abre la puerta de la dimensión espiritual, ven y dile, Espíritu de Dios, muéstrame tu voluntad en tu palabra. Entras a la dimensión espiritual. Y ni te vas a quedar dormido y le vas a entender hasta lo que ni te imaginas. Dice, vístete con la coraza de justicia. ¿Quién de ustedes dice, yo soy una persona bastante mala, Dios no me puede usar a mí? Ay, ahora resulta que nadie. Miren, con lo que más me topo cada vez que les digo a alguien, oye, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no sirves a Dios? Ay, pastor, es que soy tan poca cosa.
Es que yo no me aprendo las cosas. Y ahora que les pregunto, ahora nadie. ¿Por qué? ¿Dónde va la coraza? A ver, por lo menos díganme dónde va la coraza. En el pecho. ¿Por qué en el pecho? Porque uno de los blancos favoritos del diablo es precisamente tirarte en el tema de la justicia, de la dignidad. De que tú, por tu pecado cochino, no te sientas digno. Y efectivamente no eres digno, por eso la coraza es su justicia, no la tuya. Para que no te pueda penetrar, para que tú siempre estés claro de que tú vistes la justicia de Jesucristo, no la tuya. Hay personas que efectivamente se sienten indignas, se saben indignas, todos somos indignos. Necesitamos la coraza de justicia, porque no es nuestra dignidad para estar aquí al frente. Pero hay personas que manipulan, sacan provecho, haciéndose las pobrecitas, ¿sí? Y se respaldan detrás de eso para no trabajar para el Señor. Eso es otra cosa, que se andan tirando constantemente. Eso es orgullo. Ajá. Dice acá, el 15, calcen los pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Los zapatos te hacen estar firme y te permiten caminar la distancia. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que te dije al principio. Ve, háblale a una persona, ubica su necesidad y pídele orar por ella. Cuando tú ores por esa persona, es una gran oportunidad para predicar el evangelio. Dice el 16, y sobre todo, ármense, sobre todo, o sea, lo primero que te tienes que poner es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con el escudo de la fe vas a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe, ¿qué te dice? La fe te dice, se puede. ¿Qué te dice el diablo? El diablo te va a decir una verdad, te va a decir es imposible. ¿Qué dice la fe? Que todo es posible. 17. Tomen también el casco de la salvación. Mira, si hay dos lugares vitales, es tu corazón y tu cerebro. Afecta a cualquiera de los dos y te mueres. ¿Por qué el casco de la salvación? Porque tú tienes que saber, no sentir, saber si eres salvo o no. Con Dios como testigo, levante su mano. ¿Quién tiene la plena certeza de que cuando muera, así sea en 5 minutos o en 10 o 20 o 30 años, va a ir a vida eterna? Levante su mano. Que tenga plena certeza, total certeza. ¿Ven? ¿Qué pasa con los otros? Les voy a decir qué es lo que pasa con los que no levantaron la mano. Están dudando de la justicia. Y no entienden aún el evangelio, la buena noticia. No es su justicia. A todos los que no levantaron la mano ahorita, ya se les ha predicado el evangelio. Tienen que tener esa seguridad, a menos que no la quieran tener. Y en su cerebro, ahí está, ¿cómo vas a ser salvo si mira lo que haces o mira lo que no haces? Tienes que usar esta armadura. Esta armadura es para el recién nacido en Cristo. 18. Dice 17, espérenme. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la palabra habla de Jesucristo. En otras palabras, toda la palabra habla de tu salvación. Si tú hoy no tienes la seguridad de tu salvación, si te vas sin ella, es porque no quieres la salvación, no porque Cristo no te la quiera dar. A todos los que nos están viendo también. Ahora, ¿cómo hacemos cómo tomamos esta armadura espiritual? Dice el 18, lean todos conmigo, la primera palabra, ¿qué dice? Ok, ahora les pregunto, ¿cómo tomamos esta armadura espiritual? ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo tomamos esta armadura espiritual?
orando. ¿Cuándo? En todo tiempo. Ajá. En el espíritu, o sea, en la región espiritual. Con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. A ver, iglesia, yo todos los días oro por ustedes. No quiero que me digas gracias. Mejor pregúntame por qué oro. Otra vez. Yo oro por todos ustedes todos los días. Yo oro para que el Espíritu de Dios los pueda avivar, les pueda dar el entendimiento espiritual y podamos andar todos, como dice la palabra, en el Espíritu. Esa es mi oración diaria por ti. Para que aproveches todo lo que te estamos dando, para que no seas de los que no leen, de los que no estudian, para que no seas de los que se quedan fuera de esa región espiritual y te quedes solamente en la tercera dimensión, luchando con tus problemas diarios que te destruyen, te cansan, te agotan, te acaban y al término del día malo quedas molido. Oro para que no quedes así, para que despiertes, para que te avives, para que se abran tus ojos a esa dimensión espiritual. Pero te voy a decir algo, y por eso te digo que no me des las gracias, porque yo puedo orar por ti todo esto, pero si tú no oras, si tú no te vas y te metes a esa región espiritual, si tú no te llevas la palabra a esa región espiritual y estás solamente en las preocupaciones de esta dimensión, no va a pasar nada con mi oración. Tienes que ir tú, tienes que renunciar a todo lo que no es de Dios y posicionarte en Cristo de una vez y por todas y vestir diariamente esta armadura espiritual. Ahora déjame decirte dos cosas finales. ¿Estás claro que el mundo allá afuera es un lugar peligroso? Pero Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual y parte de esa bendición espiritual es darte el conocimiento de que tienes acceso a la región espiritual donde ganas las batallas que enfrentas en la tercera dimensión. Pero no solo eso, Dios no te dejó solo, te dio una armadura para que la tomes todo el tiempo y puedas hacer frente a todos los ataques que este mundo peligroso te ofrece. Pero eso no es todo. Si eres hijo, ¿eres qué? Otra vez, si eres hijo, ¿qué eres? ¿Cuándo has visto un soldado solo? Mira. Dios, un soldado en cada hijo te dio. La persona que está enfrente de ti, la persona que está atrás de ti, la persona que está a un lado de ti, no es tu enemigo. Nunca lo va a hacer, a menos que sea un infiltrado del diablo. Voltea, por favor. Y ahora, dile, pero que se oiga. Pregúntense. Pregúntate allá en casa, a la persona que tienes al lado. Pregúntale. Dile, oye, ¿pelearías por mí? Pregúntenle. Muévanse tantito, pregúntense. Ahora, bien, ahora, dile a la persona que está, elige a una persona y dile, yo voy a pelear por ti. Yo voy a guerrear por ti.
Dile por favor, allá en casa, dile, no estás solo. Dile, yo soy un hijo. Dile, yo soy un hijo, pero soy también un soldado. Soy parte del ejército de Dios. Ahora, date cuenta, mira, voltea un poquito más a ver a esa persona. Vela bien. Ahora, entiende, esa persona no es tu enemigo. Esa persona es tu amigo. Es alguien que va a pelear por ti. Es alguien que va a pelear por ti. En la oración, los martes de oración, esta semana ya van 2 semanas que nos comprometemos a orar por alguien más durante toda la semana. Si tú no estás yendo los martes de oración, estás perdiendo una oportunidad de entrar a esa dimensión espiritual. Tienes que estar ahí presente. Ven con nosotros. Vamos a luchar unos por otros. Vamos a guerrear unos por otros, porque ustedes son mis amigos. Ninguno de ustedes es mi enemigo, a menos que se quiera posicionar como mi enemigo. Y yo soy su amigo. Yo estoy aquí para pelear por ustedes. El mundo es peligroso. El mundo es una cosa horrible. Pero Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, donde se ganan las batallas. No te dejó solo, te ha bendecido, te ha prosperado con toda prosperidad espiritual en la región celeste. No te ha dejado solo, te dio una armadura para que la vistas todos los días, cada vez que tú la necesites. Y créemelo, la necesitas todos los días. No te dejó solo. Te dio un soldado en cada uno de sus hijos que te acaba de decir que va a guerrear contigo y que va a guerrear por ti. Pero te tengo que dar algo más. Discúlpenme el tiempo, te tengo que dar algo más. ¿Sabes cómo se aviva el fuego del primer amor? Con la batalla espiritual. Cuando te comprometes a guerrear por otro. Cuando te vas y te metes a esa región espiritual y ves el poder de Dios a favor tuyo. Cuando empiezas a usar las herramientas espirituales que Dios te dio para ganar cada día la batalla que enfrentas cada día. Entonces mira, Dios te bendice en las regiones espirituales. Tienes que ir por ellas. Pero luego Dios te da una armadura. Pero luego Dios te da un soldado. Adelante, atrás, a un lado y al otro. Y cuando ya está formadito el ejército de Dios, cuando ya está formadito el ejército de Dios, cuando ya está formadito el ejército de Dios, listos para empezar a marchar a la guerra, para guerrear unos por otros, Dios te dice lo siguiente: agarra esta promesa donde quiera que te encuentres. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo, porque además de la armadura, porque además del ejército que te estoy dando, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, estará contigo. Pero espera, dale un aplauso al Señor. Sí. Yo sé que no nos podemos agarrar de las manos, pero extiendan sus brazos, sus puñitos ahí, tóquenselos. Por lo menos unos puñitos. Deuteronomio 22. Mira, así agarraditos, tocó, unidos. Dice: cuando te prepares, fíjate bien en esto, cuando te prepares para una batalla diaria, el sacerdote, o sea yo, saldrá a hablarle a las tropas, o sea ustedes, y les dirá: préstenme atención. ¿Ya ven por qué les digo que me presten atención? Hijos del pueblo de Dios, no tengan miedo. No tengas miedo hoy domingo. Felipe, no tengas miedo. Mañana lunes, Cristian, no tengas miedo. Juan Carlos, deja de vivir con miedo. Braulio,
deja de tener miedo. Isaac, no tengas miedo. Préstenme su atención. No tengan miedo cuando salgan hoy, mañana, a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, no se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. ¿Por qué? ¿Porque yo voy con ustedes? No. Pues el Señor su Dios no solamente los manda, Él va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria en todas sus batallas. Esta es la promesa de Dios para tu vida. Ahora vamos a darle toda la gloria allá en casa. Apláudele con todo tu corazón. Dale a Él la gloria.